¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 4, en el cual continuaremos viendo el tema de la justa devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y siguiendo el tema de ayer, estaremos viendo los puntos 3 y 4 sobre los motivos para amar a nuestro Señor. ¿No? El día de ayer hemos visto las excelencias del corazón adorable de nuestro Señor Jesucristo y la amabilidad que se halla en la persona de Jesucristo. El día de hoy estaremos viendo las pruebas patentes del inmenso amor de Jesucristo por nosotros y profundizaremos en la gran ingratitud nuestra de los hombres hacia Jesucristo. Comencemos entonces con el primer punto, este punto número 3, sobre las pruebas patentes del inmenso amor de Jesucristo. Así nos comenta el autor. Cristo en su amor nos ha colmado de beneficios y el menor de ellos excede todo lo que podemos esperar y merecer. Entonces, aquí estamos hablando de todas aquellas realidades que Cristo ha vivido o ha realizado que son efectivamente pruebas patentes de su amor, ¿no? Entonces aquí tenemos, entre otros, ¿no? La creación, ¿no? Que existe en beneficio del hombre también, ¿no? La encarnación y la redención, ¿no? La encarnación de Jesucristo, ¿no? La redención que nos llega a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la Eucaristía, que perpetúa el sacrificio de Cristo y además nos acompaña hasta el final de los tiempos, ¿no? Es Cristo mismo quien nos acompaña hasta el final de los tiempos. La Iglesia, que es sacramento de Dios, ¿no? Es la fuente de la gracia, ¿no? Instituida por Cristo y fuente, pues, de la salvación. Y los sacramentos, que de hecho provienen de la Iglesia, que nos transmiten de forma concreta la gracia para poder alcanzar la plenitud de la redención en el cielo, ¿no? Nos menciona también el autor que hay que guiarnos de la memoria y los sentidos, ¿no? ¿Por qué menciona esto? Igual no trae un poco a colación este tema de que no nos debemos guiar solo por los sentidos, sino también reconocer la historia, ¿no? Y contemplar o meditar sobre la historia en base a, de hecho, de los sentidos, ¿no? Este entender lo que está sucediendo. De alguna forma también, por medio de la oración, como que percibir, entender qué es lo que Cristo vivió y cómo esto impacta mi vida. Menciona también el autor que Cristo puso su felicidad en dependencia de la nuestra, ¿no? Esto es de hecho una realidad altísima, ¿no? Porque de hecho Dios de forma práctica tiene su plenitud en sí mismo, ¿no? No necesita de nada ni de nadie para ser pleno, ¿no? Y sin embargo nos crea, ¿no? O sea, bueno, crea los ángeles, crea los hombres y hace su felicidad dependiente de la nuestra, ¿no? Entonces, en la medida en la que la humanidad sufre, también sufre Cristo, ¿no? Entonces, renuncia de alguna forma, o sea, de hecho, igual Dios está en su gloria, ¿no? Pero entendemos que sufre con nuestro sufrimiento porque Él es verdaderamente Padre. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, ha renunciado en cierta medida a la plenitud total de su felicidad, porque ahora depende también de nuestra felicidad o de nuestra salvación. Eh, Continúa el autor, menciona que además ha asumido el máximo y más perfecto costo. ¿A qué se refiere aquí? A que la forma en la que Dios en general, y bueno, de manera particular Cristo, ha decidido revelarse, es la más perfecta de las formas, ¿no? O sea, no existe una forma más perfecta en la cual Dios se podría haber revelado, ¿no? El mismo sentido de valerse de María, haber llegado en este tiempo, haberse valido del pueblo de Israel, y así, etcétera, etcétera, de puntos. Todo esto es perfecto en su máxima expresión. O sea, no existe una realidad que hubiese hecho que esto fuese más perfecto, ¿no? Incluso no hay quienes de alguna forma mencionan o profundizan ese tema y dicen, ¿no? O sea, pues, como que plantean este cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué Cristo no vuelve a sacrificarse por nosotros en la cruz en este tiempo, ¿no? Más allá del juicio final? O sea, antes de venir del juicio final, ¿por qué no viene una nueva vez para volvernos a salvar, ¿no?
y es más bien que hay este sentido perfecto incluso en cuanto al ejercicio de la libertad del hombre para salvarse a sí mismo y la máxima revelación que Cristo y Dios en general podría haber alcanzado la humanidad, ¿no? Porque claro, no sé si es que perdemos nuestra libertad para poder salvarnos, entonces no nos salvamos libremente, sino más bien eh, condicionados por la realidad que nos es revelada, ¿no? O sea, si Dios, o sea, si la fe no existiese, si no tuviésemos más bien certeza plena de que Dios es Dios, entonces no habría mérito en la fe, ¿no? Y ya no habría mérito tampoco en el camino de seguimiento de algo que de una forma sabemos que es una verdad científica y comprobada, ¿no? Y sin embargo la fe existe, ¿no? Entonces la fe es también parte de este camino perfecto. Continúa el autor hablando sobre o sea, hablando y profundizando sobre el sacrificio del Redentor, el sacrificio de Cristo, en esta persona o en esta característica de su persona de ser Redentor. Habla sobre cómo Cristo elige de forma concreta no tener un nacimiento pobre, una vida de trabajo, una pasión dolorosa y una muerte infame, ¿no? O sea, em, digamos que elige, o sea, elige la forma más costosa para demostrarnos su amor, ¿no? Esto es algo sobre lo que hay que tener conciencia, ¿no? Porque Cristo, bueno, Dios en general, o sea, podría haber tronado los dedos y habernos salvado, ¿no? Hay una frase muy bonita, ¿no? Que dice que una sonrisa, ni siquiera el derramamiento de sangre, ¿no? Una sonrisa de Cristo bastaría para redimir 1 millón de universos, ¿no? Eh, y no se detiene ahí, ¿no? No se detiene en lo que es necesario, sino que su amor excede toda realidad razonable, para que más bien no quede duda alguna de que Él nos ama. De esta manera, la humanidad condenada es redimida por la sangre del Dios inocente, ¿no? Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, nos redime mediante el derramamiento de su sangre y mediante una vida de sacrificios y de entrega. em, entonces, de alguna forma, sobrepagando la realidad que tendría que haber sido redimida. Esta sangre además es derramada por justos y pecadores, ¿no? ¿A qué nos referimos aquí? ¿No? O sea, de hecho, todos somos pecadores, pero es derramada por aquellos que en respuesta a esta revelación de Dios en Cristo, deciden tomar el camino de la justicia, de la santidad, y también es derramada por aquellos que rechazan esta propuesta de Cristo y en cambio se encaminan en una vida de indiferencia o pecado, ¿no? O sea, Cristo ha derramado su sangre por todos nosotros y solo algunos han querido responder a este llamamiento de amor, ¿no? Entonces eso también hace que sea más meritorio el sacrificio de Cristo y que nos genere pues un dolor interno mayor que nos lleve finalmente a amarlo. Este Redentor además nos alcanza ciertas gracias concretas. Nos ha alcanzado la gracia de guardarnos del pecado futuro. ¿A qué se refiere aquí el autor? Se refiere a que este sacrificio que ha hecho Cristo, además de que nos ha dado la redención, que ya es una realidad sumamente valiosa, en su ser un sacrificio humano, ¿no? O sea, de una persona humana, y que forma parte de la iglesia, contribuye con la historia de la salvación, ¿no? Y de manera extrema y sobreabundante, porque su sacrificio es mucho mayor que el de cualquier otra persona que jamás haya vivido y que jamás vaya a vivir, ¿no? Entonces, este sacrificio altísimo nos alcanza gracias particulares que nos guardan del pecado también, ¿no? Del pecado futuro, ¿no? Y de forma concreta del pecado mortal, del pecado venial, ¿no? Entonces por medio de esto que nos ha alcanzado Dios, nosotros de forma concreta pecamos aún menos, ¿no? O sea, incluso no viviendo la vida de pecado que vivamos y que espero que no vivamos, más bien, eh, vivimos, o sea, seguimos teniendo una vida de pecado menor que si es que Cristo no se hubiese sobresacrificado, ¿no? Entonces Cristo ya con ese acto no solo nos redime, sino que nos alcanza gracias particulares para luchar contra el pecado en el futuro, o sea, en esta vida, ¿no? En aquello que pasa 2000 años después de su muerte,
o de su encarnación, etcétera, y todo lo que pasará también en el futuro. Además, este Redentor ha endulzado este valle de lágrimas, ¿no? ¿A qué se refiere esto, con esto el autor? A que el valle de lágrimas ya existía, ¿no? El valle de lágrimas es la consecuencia del pecado original, ¿no? Este destierro del paraíso. Entonces Cristo no tenía la obligación de endulzar el valle de lágrimas, ¿no? Tenía, de hecho tampoco tenía la obligación de redimirnos, ¿no? Pero no solo nos redime, sino que además nos alcanza la ternura de su corazón, ¿no? O sea, pero esto es una vez más este sentido, ¿no? O sea, no hace lo necesario, sino que se entrega en extremo, ¿no? O sea, lo hace todo, ¿no? O sea, lo hace todo, lo hace de forma sobreabundante, se excede en la forma en la que ama, ¿no? Y endulza este valle de lágrimas, primero con su dolor, para que nosotros en nuestro dolor podamos asemejarnos a Él y sentirnos acompañados incluso, ¿no? Por el dolor que es incluso mayor en Cristo, y más injusto, de hecho, porque Él es el inocente, y además también esta dulzura propia de su paternidad, ¿no? Que es una característica propia de Dios Padre, pero que el Hijo, que es también maestro, pastor, también comparte, pues, ¿no? Esta paternidad frente a las ovejas del rebaño, que somos nosotros. Y junto con estas realidades, ¿no? Dios nos da una gracia, pero que también hay que pedirla, ¿no? Y que finalmente es un poco el punto final de todo esto que estamos diciendo aquí, ¿no? Que es que hay que pedir la gracia para comprender su gran misericordia, ¿no? Porque aquí ya estamos dando como una especie de meditación, de puntos un poco más teóricos, conceptuales, ¿no? Pero no basta entender la teoría, sino además que hay que comprender en profundidad, no en un sentido solo intelectual, sino espiritual también, esta gran, infinita, eterna misericordia de Dios, ¿no? Que no se guarda nada verdaderamente, ¿no? Así como derramó hasta la última gota de sangre, de hecho también derramó su vida entera, ¿no? Sobre este mismo punto también sigue hablando ya de otra prueba patente, que es el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, ¿no? Menciona así el autor que su amor infinito supera incluso las pruebas de su amor, ¿no? O sea, las pruebas de su amor denotan que Dios nos ama de una forma increíble, ¿no? Casi infinita, ¿no? Pero de alguna forma las pruebas de su amor como que podrían ser medibles, incluso, o de repente no pueden ser medibles, pero pueden ser consideradas como que a pesar de que no se pueden medir, tienen un límite. Em, pero en realidad su amor es incluso mayor que las pruebas que vemos y entendemos, ¿no? Y de manera particular, ¿no? Todas estas pruebas se superan en el sacramento de la Eucaristía, ¿no? En la Eucaristía, él mismo compende dentro de sí mismo todas las maravillas, ¿no? O sea, este Dios que de alguna forma ya no sabe qué más darnos, se da a sí mismo, ¿no? Porque todas las pruebas que nos muestra son, a pesar de ser increíbles, extremas, son limitadas, ¿no? O sea, tienen como una especie de principio y fin. Pero la Eucaristía, que es Él mismo, es infinita, porque Dios es infinito, es eterno, ¿no? No tiene ni principio ni fin. Entonces, en darse en la Eucaristía Él mismo, hace que todas las demás pruebas de su amor, que ya eran increíbles y ya eran grandísimas, de alguna forma sean opacadas por la eternidad absoluta de su amor en la Eucaristía, que es Él mismo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no? Y además, en este mismo sentido, no le basta solo darse como para ser adorado o acompañarnos, ¿no? Sino que de forma concreta, ¿no? Cumple por medio de la Eucaristía el sentido de la unificación y esta religión que es religarnos con Dios, esta misión de religarnos con el Padre, de religarnos, ¿no? Así como de Dios salimos, a Dios volvemos, ¿no? Entonces nos reúne, ¿no? Nos hace uno con Dios, ¿no? Con el Padre de forma particular, ¿no? Así como reza, como ora a Cristo en su oración, en lo que se conoce como su oración sacerdotal, ¿no? Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, ¿no?
Entonces, por medio de la Eucaristía nos hacemos uno de forma concreta con Cristo. Entonces vivimos y al hacernos uno con Cristo, Cristo que ya es uno con el Padre, nos permite por medio de sí mismo hacernos uno con el Padre. Entonces nos reúne en la Eucaristía misma, en el mismísimo sacramento, en el ejercicio de la comunión, nos reúne con el Padre, ¿no? O sea, de hecho con la Trinidad, ¿no? O sea, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es Cristo quien está en la Eucaristía, pero donde está una de las personas está la totalidad de la naturaleza, ¿no? Una sola naturaleza divina, tres personas. Además, ¿no? Esta Eucaristía se encierra en la celda del sagrario, ¿no? Así como en un momento se encarna y se encierra en el seno de la Virgen María, pues ahora para permanecer en medio de nosotros se encierra en la celda del sagrario, ¿no? Para poder ser siempre accesible, como si se condenase a sí mismo a la soledad para esperarnos, para que nosotros sepamos de que Él está ahí y hay un lugar concreto en el cual lo podemos encontrar, ¿no? Entonces esto también eleva aún más su sacrificio, porque no tiene, porque, o sea, ya el hecho de permanecer entre nosotros hubiese sido valioso, ¿no? Pero además está en todas partes, ¿no? En cada lugar en el que está la Eucaristía, en cada sagrario está el mismo Cristo. Y todo esto, ¿no? De manera particular el sacramento de la Eucaristía, pero todo lo anterior que hemos mencionado, demuestra cómo Cristo de forma concreta se humilla como un mendigo por nuestro hombre, ¿no? Entonces Dios se abaja, ¿no? Y mendiga nuestro amor, porque o sea, el sacrificio y las pruebas que demuestra son tan excesivas que básicamente parece que es un mendigo de nuestro amor, ¿no? Entonces, claro, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? En primer lugar, ¿no? Hay que pagar amor con amor, sacrificio con sacrificio, ¿no? O sea, si yo contemplo que el amor de Dios es tan extenso, tan grande, tan profundo, no puedo no amarlo, ¿no? No solo porque sería injusto, sino porque además, cuando alguien me ama con tanta fuerza, no puedo no devolverle el amor, porque yo mismo me siento mal, ¿no? Yo mismo siento que debo pagar el amor recibido. Y el amor se prueba de forma más perfecta con el sacrificio, que es aquello que hizo Cristo mismo por nosotros. De manera particular con la cruz, pero en general con su vida entera. Este amor pues nos lleva a amarlo, ¿no? Y tan solo nos pide poner voluntad en corresponder. Porque además, ¿no? O sea, lo más justo sería que lo amemos en la misma medida. Pero Dios no nos pide eso, ¿no? No nos pide que lo amemos en la misma medida, porque además sería imposible que lo amemos en la misma medida, ¿no? Él, en ese sentido tan solo nos pide poner voluntad en corresponder, ¿no? Voluntad concreta, efectiva, ¿no? O sea, vivir, renunciar al pecado mortal, renunciar al pecado venial, tratar de corazón de vivir una vida de virtud. Entonces, no nos, o sea, Él nos da infinito, porque la Eucaristía es infinito, y todo lo demás, ¿no? Es lo como que la Eucaristía más todo lo anterior, y nos pide solo una realidad limitada, como nosotros que somos limitados, ¿no? Entonces eso también es increíble, ¿no? Ya es increíble que Dios nos pida algo, o sea, nos pide algo justo en cuanto a que nos pide responder a su amor, pero acepta que le entreguemos algo injusto, porque lo que le estamos pagando no es equivalente a lo que Él nos da. Nos menciona el autor también de que no hay que caer en una devoción de costumbre o exterioridades en este mismo sentido, ¿no? O sea, no podemos caer en esta costumbre de ir a misa los domingos o sea, una devoción de costumbre en general, ¿no? Tener prácticas devotas o religiosas que simplemente se hagan por costumbre o prácticas exteriores que no lleven una vida interior. Es más bien el amor interior el que debe generar la vivencia exterior de las prácticas religiosas, ¿no? La liturgia, la profundización en la formación de la fe, el respeto de la ley moral, en los mandamientos de manera particular, y el cuidado de la vida de oración, ¿no? Entonces hay que cultivar lo interno, ¿no? Y lo interno se cultiva al contemplar la inmensidad del amor de Dios por nosotros.
Y eso pues nos debería llevar a reparar porque su presencia hoy en día, incluso, bueno, de hecho, en ese entonces, ¿no? El libro no es de los años 2000, ¿no? Sino más bien, si no me equivoco, de hace unos 200 años, ¿no? Y ya en ese entonces a Dios o sea, la presencia de Dios se consideraba un fastidio, ¿no? Como es así aún hoy, ¿no? El hombre que quiere hacer lo que quiera, ¿no? El ser humano que desea ser dueño de su vida sin que nadie le diga nada, como si fuese capaz de controlar incluso realidades que claramente no es capaz de controlar porque no es Dios, ¿no? Porque no se creó a sí mismo. eh, y ser recordado de que debe o que está llamado a vivir de una forma concreta y no quererlo, le genera un fastidio y un rechazo de Dios, ¿no? Entonces, reparar por esta causa, porque Dios ha hecho tanto por nosotros y el ser humano sigue despreciando la inmensidad de su amor, ¿no? Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, el punto número 4, que nos permite contemplar la grandeza de nuestra ingratitud, ¿no? Comienza diciendo el autor. De hecho, bueno, estos puntos en general son puntos resumen, ¿no? Nada más para recordarlo, no es exactamente lo que está escrito en el libro, pero bueno, para que igual lo tengan en cuenta. Eh, entonces se menciona, ¿no? Dada la grandeza del amor de Cristo, nuestra ingratitud es casi mayor en su relevancia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere transmitir el autor aquí, ¿no? De que, claro, ¿no? O sea, si el amor de Cristo es tan grande, ¿no? O sea, tan infinito, tan extremo, la ingratitud frente a algo tan grande, ¿no? O sea, que es como tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? O como negar que el sol brilla. Entonces, esta ingratitud frente a algo que es tan evidente hace que sea casi mayor en su relevancia, ¿no? O sea, nada puede ser mayor que el amor de Dios. Pero una ingratitud frente a algo tan grande y tan evidente hace que nuestra ingratitud sea casi, o sea, de una forma figurada, porque no podría ser literalmente, ¿no? Pero de una forma figurada es como si fuera mayor incluso que el amor, ¿no? Porque es negar lo innegable, ¿no? Es despreciar el tesoro más grande, no, 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 o sea, es un, es un escándalo, en verdad, ¿no? Es un escándalo, eso es lo que es, una realidad, pero bueno, un escándalo al final. No tenemos justificación razonable para no corresponder a tan grande amor, ¿no? Esa es como que la consecuencia, ¿no? O sea, no hay nada que pueda explicar que seamos unos ingratos, ¿no? O sea, claro, ¿no? Tenemos razones como que quiero vivir mi vida, yo sé por dónde ir, ¿no? El creador no sabe y yo sí, yo que soy criatura me conozco mejor que el creador. Y bueno, así miles de justificaciones o explicaciones, pero ninguna es razonable. Eso es lo que quiere transmitir el autor, ¿no? Todo es un sinsentido al contemplar la grandeza del amor de Dios. Eh, y menciona luego el autor que contemplando la grandeza del mal en el mundo nacerá en nosotros un deseo de reparación semejante, ¿no? ¿A qué se refiere un poco esto, ¿no? O sea, que no solo se trata de mi ingratitud o de la ingratitud de los demás, ¿no? Sino de la historia del mal en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces podemos pensar, por ejemplo, en cosas sumamente graves como las realidades que se vivían en el nazismo, realidades que también se vivían en el asesinato de mártires, en el maltrato de miles de personas, realidades, bueno, que incluso se viven hoy en día, la violación de tantos derechos humanos, en realidad, ¿no? O sea, tantas cosas que son tan oscuras que hasta duele pensar en ellas, ¿no? Y contemplando, o sea, tanto mal hecho, es aún más escandaloso frente a tanto bien dado, ¿no? Porque que el mal exista en ausencia del bien es escandaloso, pero no tanto. Pero que se nos haya sido dado tesoro tan alto y mirando el tesoro, ejecutemos un mal tan grande como humanidad, lo hace aún peor, ¿no? Lo hace aún peor y lo hace aún más escandaloso y eso debe generar en nosotros un dolor real, ¿no? No un dolor desordenado como un trauma, ¿no? Ni una culpa desordenada, pero sí un dolor genuino que nos lleve a dolernos por el maltrato de la providencia divina en la encarnación, en la creación, en la redención, en la iglesia, en los sacramentos,
en el sacrificio de Cristo y su iglesia. Y nos lleve eso pues a reparar, eh, incluso así, ¿no? O sea, de forma semejante, o sea, casi como que en la misma medida en la que el mal ha existido, en la misma medida deberíamos reparar, ¿no? Con el mismo, con la misma fuerza, con la misma determinación, con la misma energía, ¿no? Con el mismo sentido de necesidad. Aquí también se detiene el autor a proponer y entender este sentido del sentir de Cristo, ¿no? Porque, o sea, esto es lo que dice, ¿no? O sea, Cristo, o sea, bueno, trae a la memoria, porque es una realidad que también a veces olvidamos, ¿no? O sea, Cristo siente, ¿no? Dios siente en general, ¿no? Cada una de las personas divinas siente, el Padre siente, el Hijo siente, el Espíritu Santo siente, porque son personas divinas. Bueno, o sea, por el mismo hecho de ser personas, ¿no? Que además son divinas. Entonces Cristo es sensible al trato que le damos, ¿no? Es sensible al buen trato y es sensible al maltrato también, ¿no? De alguna forma recordamos aquí, además, de que Cristo en la Eucaristía es la extensión, porque el cuerpo es uno, ¿no? El cuerpo es uno, entonces el cuerpo que es uno es el único cuerpo de Cristo que está a la derecha del Padre, ¿no? En la gloria del cielo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces en la Eucaristía está este Cristo, ¿no? Esta extensión del cuerpo que es uno. Y está verdaderamente Cristo ahí, ¿no? Incluso el autor aquí menciona también que este Cristo es tan real como el Cristo que caminaba por Nazaret, ¿no? Que sentía calor, que, que tomaba un vaso de agua cuando tenía sed, que se dolía ante el maltrato en la pasión, que sabía que sería engañado después de haber entrado en burro en el Domingo de Ramos, que llora, que siente, ¿no? O sea, es este mismo Cristo. No es un Cristo de una pintura nada más, es un Cristo real que siente. Y este Cristo, ¿no? Además, no nos recuerda, ¿no? Que es un Cristo que arde en amor por la humanidad, como ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Que además está herido por nuestros males, ¿no? Pero que estos males no detienen su dedicación en el amor, que está deseoso de darnos todos sus dones, ¿no? Que está deseoso de darnos todos sus dones. O sea, por eso, ¿no? De hecho, Cristo lo dice, ¿no? Todo lo que pidan al Padre en mi nombre les será dado, ¿no? Entonces está deseoso de santificarnos, ¿no? De salvarnos, de ayudarnos a alcanzar el mayor don que existe, que es la salvación, que nos permite alcanzar la felicidad plena y eterna en el cielo. Y está siempre velando por nosotros. O sea, Él nos cuida, ¿no? Él es y sigue siendo el verdadero pastor, el verdadero maestro, ¿no? Y terminamos con este punto, ¿no? De las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de lo contemplado. Entonces, en primer lugar, ¿no? ¿Cuál es la primera consecuencia? Pues conmovernos de la distancia infinita, probablemente, ¿no? Porque claro, si el amor es infinito y nuestra ingratitud es gigante, entonces la distancia es infinita, ¿no? Entonces, conmovernos por la distancia de esta realidad, ¿no? Y porque es una realidad, ¿no? Porque no solo es una cosa que existe y, mira, qué grande la distancia, sino que además que permanece, ¿no? O sea, Dios nos sigue amando con la misma fuerza y nosotros seguimos siendo igual de ingratos, ¿no? Ya cada uno de nosotros tendría que responder por sí mismo, ¿no? Pero claro, este dolor mío debería llevarme a renunciar a mi ingratitud y más bien a acercarme a su amor, a vivir una vida más cristiana y a no solo reparar por mis pecados, sino además reparar por los pecados del mundo entero. Debe llevarnos en ese mismo sentido, a conmovernos de su amor, dado aún sabiendo que conocía nuestra futura ingratitud, ¿no? Entonces, conmovernos también, porque, y esto de manera particular se relaciona con Cristo en Getsemaní, ¿no? Proponen los teólogos que Cristo en Getsemaní, una de las realidades por las cuales sufría tanto es porque sabía que que el sacrificio que iba a hacer, no sería suficiente para salvar a toda la humanidad, ¿no? O sea, toda su sangre derramada, todo su esfuerzo, no sería suficiente para que el hombre elija libremente decirle sí a su amor, ¿no? Y llegarían, a pesar de su sacrificio, personas al infierno. Entonces, conmovernos, ¿no? De que él, a pesar de entender
que lo que haría podría fallar en el caso de muchos, ¿no? Y que incluso, ¿no? Otros muchos más, ¿no? Los santos y los mártires se unirían a su causa y en el deseo de alcanzar de la misión de Cristo por medio de la iglesia, también sufrirían y morirían. Entonces, conmovernos igual, ¿no? Porque a pesar de él ya saber de forma previa que nosotros íbamos a ser unos ingratos, él se dona. Cosa que en un sentido humano casi no tiene ningún sentido, ¿no? Nadie humano haría eso, ¿no? Pero Dios, que desea amar de forma infinita, sí. Este conmovernos debe movernos a dar consuelo al Cristo sufriente, ¿no? Y la mejor forma de darle consuelo, ya luego iremos viendo las prácticas, ¿no? Pero la mejor forma en general de darle consuelo a este Cristo sufriente es volvernos más fieles para que Cristo, o sea, primero para Cristo y además reconocer de que ni siquiera o sea, solo Dios gana, sino que nuestra mayor fidelidad, en primer lugar, nos alcanza la salvación y en segundo lugar nos alcanza una forma de vida más perfecta, más plena, más feliz y más santa. Entonces, ni siquiera es solo que estamos pagándole a Dios, o sea, eso ya es como que el completo sinsentido, ¿no? O sea, verdaderamente demuestra que Cristo y Dios en general, pero de manera particular, Cristo ha asumido todo el costo casi, ¿no? O sea, ya es como que ha asumido todo, casi todo el costo y nos dice, ya, mira, tú pagas solo como que o sea, por decir cualquier número, pero en verdad es como una cifra infinitamente pequeña, ¿no? Pero es como que el 1%, ¿no? O el 0.00001%. O sea, tú solo tienes que hacer esto porque Cristo ya dio los primeros 99 pasos, ¿no? Y en ese sentido, pues ya en prácticas concretas, ¿no? Hacer ofrecimientos, penitencias, mortificaciones, ayunos, abstinencias, ¿no? Y también, bueno, otra clase de ofrecimientos, ¿no? Como nuestras obras de misericordia, o buenas obras, ¿no? El mismo respeto a lo que Dios nos manda, ¿no? La vivencia de la liturgia, ¿no? La fe, la ley moral, la vida de oración, hacer visitas al Santísimo Sacramento de manera particular, y también, bueno, si es que no podemos visitar el Santísimo Sacramento, a través de nuestra vida de oración, visitarlo, consolarlo, estar con él. Comulgar. Comulgar es una de las realidades más perfectas de devoción frente a Dios, ¿no? Y de manera particular en la devoción del Sagrado Corazón. Y otros puntos más que pues veremos más adelante, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Espero de alguna forma, y, ¿no? Podría sonar a que es un mal deseo, pero espero de hecho que esta reflexión, esta charla, pues haya generado en ustedes, así como de hecho también lo ha generado en mí, ese dolor, ¿no? Un dolor sano que nos lleve pues a alejarnos de una vida ingrata frente a Dios y nos acerque más bien a una vida de gran ofrenda, ¿no? Bueno, continuamos el día de mañana con el resto. Cuídense mucho.